Pues antes que nada, bienvenidos, bienvenidas. Pues bueno, como les dijo Lilo, esta Skill Obsession es una, digamos, es como una probadita muy rápida, muy concreta, muy atomizada respecto a el diseño de futuros, ¿no? Ahorita van a ver de qué estoy hablando cuando hablo de diseño de futuros. La verdad es que es una dimensión de aprendizaje y de operación también, de investigación y de puesta en práctica muy amplia, digamos, muy transversal y pues nada, muy apasionante también porque ¿quién no quiere, digamos, pensar en los diferentes futuros que nos depara, tanto personales como comunitarios, como globales, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a ver rápidamente. Esta es la agenda. Tenemos una introducción de lo que es futuros y lo que es el diseño de futuros. Vamos a entrar de lleno y de manera, digamos, como muy rápida, pero muy concreta, y lo que me gustaría que se llevaran precisamente de hoy es qué podemos hacer ahorita en nuestras disciplinas, en nuestras compañías, en nuestros proyectos de investigación respecto a identificación de señales y de tendencias. Y finalmente veremos de manera muy rápida y muy concisa qué es, digamos, cuál es uno de los frameworks que yo utilizo precisamente para mis clientes corporativos y para mi vertical de investigación, principalmente en educación superior en México y videojuegos también, que es algo que he estado haciendo ahorita con un pool de compañeros y de compañeras, de colegas que me han estado apoyando, ¿no? Entonces, bueno, rápidamente, todo el mundo tenemos el concepto de futuros o de futuro en este momento, ¿no? Todo el mundo habla acerca de lo que es el futuro del aprendizaje, el futuro del videojuego, el futuro de la economía, el futuro, ¿no? Simplemente puse esta lámina para que vean, digamos, la transversalidad conceptual y de investigación y, digamos, y de la aplicación que tiene el diseño o la investigación de futuros, ¿no? Desde design thinking, que digamos tiene un componente muy pragmático, desde el pensamiento sistémico, desde el diseño especulativo, el diseño transicional, el futurismo, la futurología, los futuros especulativos, el future thinking y los futuros aplicados. Es decir, es un mundo enorme, ¿no? Es lo que quiero que se lleven, es que es un mundo enorme y nosotros nos vamos a concentrar específicamente en lo que es forecasting, ¿no? Y evidentemente esto, y porque me gusta explicarlo de esta manera, es un concepto completa y absolutamente transversal. Es decir, un economista puede ser un futurólogo, un sociólogo puede ser un futurólogo, un diseñador evidentemente puede ser un futurólogo, cualquier persona que tenga una disciplina o que tenga por lo menos interés en conocer cuáles son estos futuros posibles que podemos diseñar desde el presente, puede ser un futurólogo, un futurista o una futurista, ¿no? Y bueno, nada más decirles que el diseño, digamos, de los futuros o la investigación de futuros data desde 1901. Es decir, desde 1901 personas, hombres y mujeres, principalmente desde la física teórica, se han empezado o han empezado a construir toda la literatura que a 2021 tenemos actualmente y evidentemente con muchísimos componentes, como les decía, transversales, es decir, ha incorporado varias disciplinas, con lo cual lo ha hecho, digamos, como un campo de estudio bastante fértil, porque si bien desde 1901 digamos, ha estado evolucionando respecto a los estudios de futuro, pues evidentemente cada día, con cada nueva integración tecnológica, con cada nueva disciplina, hemos venido, digamos, creciendo esta tendencia o digamos, esta dimensión de estudio que es el estudio de futuros, ¿no? Y bueno, como les decía, todo el mundo estamos hablando del futuro, ¿no? El futuro de esto, el futuro de aquello. Y bueno, yo creo, y este es, digamos, como una hipótesis muy particular, es que se ha vuelto muy común decir que vivimos en una época VUCA, ¿no? Para los que no conocen, digamos, esta conceptualización que viene, o este acrónimo,
que refiere precisamente a describir situaciones volátiles, inciertas, complejas y ambiguas, ¿no? Es precisamente que como estamos, o digamos, en esta posmodernidad, en este contexto, en esta circunstancia actual, que si bien es volátil, que si bien es incierta, que si bien es compleja y que por supuestamente es ambigua, pues nos hace creer que estamos en tiempos posnormales, ¿no? O que por lo menos estamos hacia una transición de una nueva normalidad. Y evidentemente con el COVID pues podemos decir que lo aceleró muchísimo, ¿no? Entonces, esto no solo abarca revoluciones tecnológicas, sino también, digamos, revoluciones de organización, organizacionales, sociales y principalmente culturales, ¿no? Entonces, en este mismo contexto buca y pensando específicamente que vivimos en tiempos posnormales, ¿no? Esta capacidad de poder anticipar y poder imaginar el futuro se está convirtiendo precisamente en una habilidad central para muchísimas personas. Puedo decir ejecutivos de corporativos grandes, puedo decir de generadores de políticas públicas, gente en la ONU, gente en diferentes gobiernos, como el gobierno finlandés, el gobierno surcoreano también, que tiene, digamos, como secretarías del futuro precisamente para poderse adelantar a estas situaciones que pudiéramos estar viviendo, ¿no? Profesionales creativos, evidentemente, como muchos de ustedes y muchas de ustedes, y evidentemente diseñadores. Sin embargo, yo lo que creo es que nadie realmente está entendiendo el futuro. ¿Por qué? Porque sí, seguimos pensando, digamos, en poder o en esta capacidad de predicción de los futuros, ¿no? Bajo premisas, digamos, que no tienen un fin muy concreto, un horizonte, digamos, como muy específico y evidentemente con un sinfín de sesgos cognitivos, ¿no? Por eso hacer este doble clic o por eso tener este tipo de sesiones de Skill Up o por eso tener estas sesiones, digamos, de cierto sentido de masterclass o socializar o este ejercicio de pedagogía, digamos, como pública respecto al diseño o construcción de estos futuros, ¿no? Entonces, me gusta poner estas tres leyes de un académico, un profesor, digamos, una eminencia en los estudios de futuro que se llama James Dator. James Dator es un profesor de la Universidad de Hawái que nos dice y que tiene, digamos, como estas tres máximas que yo las considero, digamos, como una regla fundamental para empezar a introducirnos a los estudios del futuro, ¿no? Evidentemente el futuro no se puede predecir porque el futuro no existe. O sea, realmente no existe, no hay manera de poder decir, mañana va a surgir esto, mañana va a pasar esto, mañana vamos a tener la posibilidad de tener esto, ¿no? Otra cosa que se me hace interesante de James Dator es que dice que cualquier idea, digamos, que pensemos que pueda ser útil sobre el futuro, debería o debe parecer ridícula, ¿no? ¿Quién iba a pensar que en 1980, bueno, quién iba a pensar que en 2021 íbamos a tomar clases completamente encerrados en nuestro hogar, las clases en línea? ¿Quién iba a pensar que iba a existir la criptomoneda, que iba a desestabilizar específicamente los mercados bursátiles en el mundo? ¿Quién iba a pensar que una red social iba, de cierta forma, a problematizar o a desestabilizar precisamente estos mercados, como lo fue Reddit, con toda, digamos, con toda esta situación con GameStop y algunas otras stocks? Entonces, las ideas, digamos, que pudiéramos tener respecto al futuro, dice James Dator, deberían o deben parecer de cierta forma ridículas. Es ahí donde está el componente disruptivo y el componente, digamos, de innovación. Ya lo tocaremos más adelante. Y finalmente, precisamente, damos forma nosotros como seres humanos a nuestras herramientas, pero también esas herramientas, a su vez, conforme las vamos utilizando, nos van dando forma a nosotros, a nuestras dinámicas, a nuestras estructuras, ¿no? Es decir, el cambio tecnológico, por ejemplo, a lo largo de toda esta década o de estas 2 décadas pasadas, pues desencadenó cambios sociales y ambientales, ¿no? Todo está conectado. ¿Cómo va a cambiar precisamente todas las herramientas que tenemos en 10 años, en 20 años, en 30 años? ¿Cómo van a ser? Es por eso que esta última frase es muy, digamos, es muy potente en términos de que, pues si seguimos construyendo cosas, esas mismas cosas van a dar a nosotros, a los seres humanos, a nuestras dinámicas, forma también.
Entonces, estas son las 3 leyes de James Dator. Obviamente hay mucha literatura detrás de esto. Hay un manifiesto de James Dator que habla un poquito más y que problematiza más acerca del futuro. Esto es, digamos, como una conceptualización también muy interesante de lo que se conoce comúnmente como el cono de Boros, el Futures Cone de Joseph Boros. Joseph Boros también es un profesor de investigación del Swinburne University of Technology en Australia. Y él, digamos, él es un teórico físico, para que vean que esto no es digamos, cuestiones esotéricas ni cosmología, es específicamente, digamos, como una proyección, una conceptualización de cómo él ve desde la física teórica el presente y el futuro, digamos, como un outcome, en donde evidentemente en el presente nosotros vemos señales, nosotros estamos viendo constantemente señales que nos remiten a un futuro, pero en el presente. Evidentemente después estas tendencias, conforme se van utilizando, conforme se van haciendo mucho más hegemónicas, vamos trasladando a unas tendencias, ¿no? Estas tendencias que son el uso de las criptomonedas, por ejemplo, eso ya no son señales, eso hubiera sido una señal hace 20 años, ¿no? Hace 10 años específicamente. Ahora ya es una tendencia, el Internet, el Stream Wars, por ejemplo, ¿no? Todos estos servicios de streaming, etcétera, ya son tendencias. Y finalmente lo que nosotros podemos hacer como futuristas o como estudiosos o estudiosas del futuro es crear estos escenarios con base en estas tendencias que hemos identificado y en estas señales particulares y prototipos de esas señales que hemos hecho en el presente, ¿no? Entonces, por eso me gusta ponerlo, porque es, digamos, como una conceptualización de qué es lo que podemos hacer en términos de diseño de estos futuros. Ahora bien, estos futuros tienen dentro de varias capas particularidades. Es decir, en esta visión más grande que tenemos de los futuros, todo es posible. Es decir, tenemos un futuro o futuros posibles por hacer. Sin embargo, abajo o digamos en estas capas que van circunscribiendo en la periferia, esta línea de tiempo, por ejemplo, este devenir del tiempo, tenemos futuros probables, es un futuro, digamos, que con base en hechos, con base en estadística, con base en regresiones, podemos saber que es muy probable, ¿no? Es decir, con base en ciencia, es decir, el cambio climático, si no atendemos algo en el cambio climático, es muy probable que el mundo tenga estas consecuencias y estas consecuencias. Ahora bien, tenemos un outcome, una visión también de un futuro preferible. ¿Qué me gustaría a mí, León, que sucediera en mi futuro personal, que es el que yo de cierta forma puedo manipular? Esto y esto. Pero como comunidad, como México, como Latinoamérica, porque veo que nos acompaña gente de Argentina también, saludos hasta allá, ¿qué podemos hacer en términos de futuros preferibles en Latinoamérica, ¿no? Entonces, ahí, como se van dando cuenta, se van creando diversificaciones o se van creando ramificaciones de estos futuros posibles. Es decir, todo esto, evidentemente, tenemos ciertos outliers como los wildcards que pudieran suceder, un wildcard que pudimos vivir el año pasado, evidentemente, y que ya sabíamos, que ya había gente que había pronosticado que era muy probable que próximamente, muy posible que tuviéramos una pandemia mundial, ¿no? Entonces, ese wildcard, ese escenario específico, digamos, como de salud pública que estamos viviendo, pandémico, pues fue evidentemente, digamos, como con estas bases científicas, ya se prevenía o ya se visualizaba que íbamos a tener eso. Entonces, este cono dice mucho, evidentemente, en cada una de estas ramificaciones o en cada una de estas directrices que puede tener el cono de futuros, pues hay muchísima literatura, hay muchísimo detrás que uno puede, digamos, empezar a revisar, ¿no? Ahora bien, ¿qué podemos hacer nosotros, no? Si me estás diciendo que tenemos estos futuros posibles, plausibles, probables, preferibles, estos wildcards y estas generaciones de escenarios que pudiéramos hacer,
Yo esto lo pongo, digamos, como preguntas retóricas porque al final me podrán decir si lo podemos hacer o no lo podemos hacer, ¿no? ¿Podemos y debemos pronosticar futuros alternativos entonces? ¿Podemos y debemos visualizar, inventar, implementar y evaluar constantemente estos futuros preferidos que pudiéramos tener? Y para que sean útiles los estudios del futuro, debemos precederlos y articularlos con una planeación estratégica, con gestión y políticas públicas. Ahorita se los dejo, digamos, como retórica, regresaremos y ustedes me dirán si quieren el Q&A, si lo podemos hacer con esto que les voy a mostrar, ¿no? Entonces, primero, rápidamente desagregando, atomizando un poquito lo que había dicho de señales, tendencias y escenarios, dentro de las tendencias globales y cómo se van construyendo estas tendencias, tenemos que hay señales. ¿Qué son estas señales específicamente? Son estos vistazos al futuro el día de hoy. Estas señales que podemos identificar como señales de cambio. ¿Qué está sucediendo, digamos, en mi entorno más inmediato, en mi entorno, digamos, en esta aproximación que podemos tener con el Internet, con las noticias, con el mundo? Ahorita estamos hiperconectados, entonces ya no solo son, digamos, señales que nosotros podemos visualizar de manera offline, sino también en el mundo online estamos viendo constantemente vistazos al futuro en el presente, ¿no? Es una semilla específicamente de estos posibles futuros, de estos futuros posibles. Que, por ejemplo, yo puse aquí una señal muy burda, pero es los polos derritiéndose, ¿no? Esto es una señal de que los polos se están derritiendo. Por ejemplo, una señal que acabo de leer, no sé si fue esta semana o la semana pasada, es que en Estados Unidos, en Los Ángeles particularmente, hay una región que se llama Skid Row, que es una región, digamos, es una región muy agreste, es una región, digamos, donde vive gente que no tiene posibilidades de tener un hogar, que evidentemente el contexto económico, el contexto político los ha dejado, digamos, fuera de lo que conocemos nosotros como normalidad. Precisamente, hay una ONG que se está encargando de llevarles celdas solares, que estas celdas solares están creando, digamos, hay access point, hay nodos, digamos, de conectividad con estas celdas solares, y entonces les están ofreciendo a estas personas que si de por sí no tienen acceso a comida, que si de por sí no tienen acceso a seguridad social, a servicios básicos, sí están teniendo la posibilidad con esta ONG de poder conectarlos, digamos, a todos ellos, a todas ellas, digamos, con el mundo que está allá afuera, ¿no? Entonces, eso para mí es una señal muy particular del futuro el día de hoy, ¿no? La gente que vive en miseria con posibilidades de tener conectividad. ¿Para qué le servirá? No lo sé. ¿Con qué fin se está haciendo, digamos, esto? Tampoco lo sé, pero lo que sí sé es que hay una organización que se ha dado cuenta de que también estas personas necesitan este tipo de conectividad y de estar conectados alrededor, digamos, de lo que sucede en el mundo, ¿no? Obviamente, conforme estas señales se van constituyendo en nuestra realidad, en nuestro cotidiano, se van convirtiendo en tendencias. Y estas tendencias no son más que una hipótesis de un grupo de señales, ¿no? Como les decía, evidentemente, si tenemos un polo derritiendo, pues tenemos una tendencia de que hay un cambio climático que nos está llevando a tener ciertas consecuencias en el mundo, ¿no? Entonces, esa hipótesis evidentemente viene soportada, particularmente el del cambio climático, evidentemente con estudios, con ciencia muy particular. Pero si yo les dijera cuál será una tendencia a 5 años viendo esta parte de la conectividad gratuita a estos grupos vulnerables, pues podemos pensar en un sinfín de tendencias o contratendencias que también pueden surgir de esto, ¿no? Y finalmente, estos escenarios, ¿para qué nos sirven estas tendencias y estas señales? Pues para crear estos escenarios, ¿no? Estas narrativas específicamente de entornos alternativos, posibles, probables, plausibles, en los que las decisiones, digamos, que podamos tener hoy puedan desarrollarse. Si hoy tomo decisiones respecto a una tendencia o a una señal, no solo en términos, digamos, de generación de negocios, porque pues, así surgió Uber, así surgió Airbnb, así surgió Netflix, ¿no? También, o sea, no solo me quiero enfocar, digamos, a la generación de negocio, sino también a la generación de políticas públicas. ¿Cómo cambiamos con estas decisiones de nuestros gobernantes, de nuestras gobernantes, específicamente las decisiones que puedan tener hoy
las repercusiones que pudiéramos tener en un futuro no tan lejano y lejano, ¿no? Esto es, digamos, como una gráfica que me gusta, digamos, como ponerlas. Evidentemente, si se dan cuenta, esta hoja simula ser una curvatura, digamos, con tendencia alcista. Entonces, hay señales débiles, muy débiles, que nosotros tenemos que identificar, las cuales conforme se van utilizando más, se van socializando más, se van encontrando más, van haciendo señales fuertes y después estas señales fuertes se van convirtiendo en tendencias. Y evidentemente las megatendencias son estas tendencias que van, digamos, ya hacia lo mainstream y que tenemos, digamos, la posibilidad de verlas día a día. Llámese, por ejemplo, una megatendencia, el Internet, ¿no? Ya no podemos ver, es un servicio básico, etcétera. Entonces, si dan cuenta, arriba puse una línea en donde nosotros de las señales es algo completamente desconocido. Estamos transitando, digamos, de un unknown hacia un known, ¿no? Estamos transitando en esta idea de generar conciencia respecto a lo que estamos viendo y a las señales que pudiéramos ver para llegar o a consolidar digamos, como lo que nosotros querramos a partir, ya sea negocios, política pública, corporativos, etcétera, hacia un ambiente más de conocimiento, ¿no? En ese sentido de lo que estamos haciendo. Ahora bien, hice este pequeño esquema, me gusta, digamos, como presentarlo así, es algo que yo en mi práctica día a día es lo que utilizo. Esto es, digamos, como es un sincretismo entre la dialéctica hegeliana, por así decirlo, y la adopción y la visualización y la problematización de tendencias, ¿no? Es decir, tenemos una tendencia, para esa tendencia podemos encontrarle una contratendencia y juntando estas dos podemos llegar a algo más, ¿no? O sea, digamos, esto es como ir más allá de las señales que estamos haciendo. Y ahorita llegaré, digamos, a la parte donde desarrollo un poco más acerca de cómo podemos generar este tablero de señales, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo muy básico y quizás muy burdo, ¿no? Una tendencia es que vivimos ya en el e-life, es decir, vivimos en la conectividad total. Tomamos clases en línea, tomamos educación en línea, tomamos nuestro trabajo en línea, tomamos, inclusive socializamos en línea, vemos películas, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestra vida, digamos, por lo menos se ha acelerado muchísimo en este ambiente digital, en este ambiente electrónico, por así decirlo. Y una de las contratendencias precisamente es estas e-diseases que tenemos, ¿no? Es decir, estas problemáticas de salud, esos problemas de salud que vienen decantándose a través de nuestra vida hiperconectada, ¿no? Es decir, hay muchos estudios que dicen que el estar conectado y el no socializar, digamos, es un fenómeno multivariable, pero una de esas variables es precisamente toda nuestra vida en el e-life, ¿no? Entonces viene la depresión, vienen crisis de ansiedad, vienen problemas de déficit de atención, entonces van incrementándose conforme vamos teniendo una tendencia que, digamos, yo no lo pongo en términos de bueno o malo, sino simplemente es una tendencia, viene esta contratendencia que tampoco la pongo, digamos, en términos bueno o malos, no, una contratendencia no necesariamente es una problemática, digamos, desde la parte mala, por así decirlo, desde la parte, digamos, negativa de esa tendencia, sino simplemente es una consecuencia de esta tendencia, ¿no? Entonces tenemos el e-life, tenemos estos e-diseases, y por ejemplo, ¿qué sería, digamos, como esta síntesis en donde podemos tener esta capacidad de ir más allá o de proyectar qué podemos sacar de esta tendencia y de esta contratendencia? Pues yo en lo personal veo el e-detox, ¿no? Es decir, ya hay señales de que la gente, de que ciertas organizaciones, ciertos negocios inclusive están generando esta idea del e-detox, ¿no? Entonces, esta idea del e-detox es precisamente desintoxicarnos de todo lo que tenga que ver con lo digital, con lo tecnológico. Hay retiros en Estados Unidos en donde está bloqueado el Internet, en donde te piden dejar literalmente como un doble A de lo digital, de lo tecnológico, dejas tus aparatos y entonces tienes sesiones de yoga, tienes sesiones, digamos, de pirología, tienes sesiones, digamos, de compartir con otros seres humanos esta posibilidad de tener este acercamiento sin que sea mediado
por la tecnología o por lo digital. Entonces, esto es rápidamente, evidentemente hay mucho que hablar acerca de esta triada, de esta dialéctica específicamente de estos futuros que podemos ver, pero simplemente quería decirles que hay, digamos, como contraposiciones que nos pueden ayudar para ir más allá. Obviamente este e-detox, por ejemplo, si ustedes lo ven, pues puede ser una oportunidad de negocio, puede ser una oportunidad de generar investigación, puede ser una oportunidad de una ONG, puede ser inclusive un glimpse hacia una política pública muy particular o empujar una política pública en cada uno de nuestros países, de nuestras regiones. Entonces a mí me gusta mucho ponerla porque sí es muy ilustrativa en ese sentido, ¿no? Ahora bien, como les he hablado, estas señales específicamente tienen un componente antropológico. O sea, no hay forma en que no nos consideremos a nosotros, a nosotras, como un observador. Es decir, este ejercicio de visión de las señales, este ejercicio, digamos, de recopilación de señales, es un ejercicio meramente antropológico. ¿Por qué? Porque estamos, digamos, expuestos a estas dinámicas, estamos expuestos a estas organizaciones de un grupo, de una sociedad, de una cultura. Entonces, me gusta ponerlo desde ese sentido porque, como les decía, es transdisciplinario. Sin embargo, este lente antropológico es sumamente importante cuando estamos diseñando los futuros, ¿no? Esta parte de observación, tanto participante como no participante, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque desde esta observación podemos generar instrumentos para ir y sacar un poco más allá de esto. Es decir, por ejemplo, yo lo que hago generalmente es que hago por ejemplo, ahorita estamos haciendo una colega y yo los futuros de los videojuegos en México, obviamente con una perspectiva de género muy particular. Entonces tenemos nuestro tablero de señales, entonces estamos constantemente buscando estas señales ahorita de qué es lo que está pasando, ¿no? Respecto a la industria de videojuegos en México. Ahora bien, nosotros no solo nos quedamos en eso, sino creamos un instrumento, es decir, una entrevista a profundidad, creamos un cuestionario, creamos este tipo de instrumentos antropológicos, etnográficos, por así decirlo, y vamos con los líderes de cada industria, es decir, voy con el country manager quizás de EA Electronics y les hablo acerca de esto, trato de buscar entrevistas precisamente con algunas organizaciones, con actores o actrices muy particulares dentro del ecosistema de los videojuegos en México y empezamos a recolectar toda esta información, toda esta data que nos están dando y después vamos a una sistematización muy particular con dos particularidades, el framework STEEP y el FODA, que seguramente muchos ya lo deben de conocer. Entonces, ¿qué es, digamos, como esta parte, digamos, de tipología de las señales que vamos recabando? Es decir, este ejercicio de señales lo pasamos o estamos, digamos, pasándolo constantemente bajo una metodología que se llama Cypher, que lo hace Amy Webb, que es una futurista, es una futuróloga muy famosa en los Estados Unidos, que crea precisamente esta metodología Cypher. ¿Y qué es Cypher? Es empezar a ver estas señales bajo estos lentes, ¿no? ¿Qué contradicciones hay? O sea, algo que es y algo que no es a la vez. Por ejemplo, se me viene a la mente algo muy sencillo, cuando nos estaban diciendo que el avión presidencial se iba a vender, pues al final se iba a vender, pero no se vendió, ¿no? O sea, es decir, ahí hubo una contradicción específica y eso es una señal. El ser humano está lleno de contradicciones constantemente, ¿no? Mucho lo podemos ver en la política, pero si nos vamos, digamos, o ponemos el ojo, el doble clic en otras industrias, en otras disciplinas, podemos ir mucho más allá. Otra cosa es estas inflexiones, ¿no? Es decir, dentro de un determinado sistema ocurre un cambio brusco inesperado. ¿Qué? La pandemia, ¿no? En un sistema social viene la pandemia y es un punto de inflexión que nos da la posibilidad de decir, wow, esto específicamente, esta señal es una señal de inflexión, tiene este componente tipológico de inflexión. ¿Por qué? Porque ocasionó un cambio brusco. Hubo una quiebra, hubo una fusión, hubo una adquisición, etcétera, etcétera, ¿no?
Otra cosa son estas prácticas, las prácticas, digamos, de estas nuevas soluciones que tenemos, particularmente en tecnología, hay muchas de ellas, ¿no? Las TICs, por ejemplo, cómo cambian las dinámicas sociales de los grupos, de las poblaciones, las dinámicas culturales, etcétera. Tenemos también la parte de los hackings, ¿no? Siempre cualquier persona, cualquier grupo o cualquier ser humano está buscando la forma de romper o de modificar ciertas reglas del juego, ¿no? No sé, se me viene a la cabeza, por ejemplo, estas personas que piden, más bien estos choferes que van y les piden un Uber y pues tienen que hacer otra cosa y se esperan precisamente para que el usuario cancele y ellos, digamos, no tengan que recurrir en ningún tipo de falta, por así decirlo, ¿no? Entonces, este rompimiento con estas normas sociales, jurídicas o lógicas tecnológicas es, digamos, también una tipología de las señales que nosotros pudiéramos tener. Otra cosa precisamente son estos extremos, ¿no? Es prácticas o fenómenos sumamente radicales, ¿no? Dentro de la conceptualización de lo radical que cada uno, cada una de ustedes tiene, ¿no? Y finalmente la parte de las rarezas, ¿no? Estos fenómenos que no caben en ninguna de otras categorías que de cierta forma contraintuitiva nos llaman la atención porque de cierta forma rompen el status quo y no los podemos poner dentro de la parte de inflexión, contradicciones, hackings, extremos, etcétera. Entonces, esta es, digamos, como una tipología de señales que nosotros cuando hacemos estos estudios o cuando hacemos o cuando tenemos un cliente corporativo, etcétera, tenemos que de cierta forma hacer para construir estos futuros. Y finalmente los ponemos en esto que les decía de el STIP, ¿no? ¿Qué es el STIP? Evidentemente es poner estas señales, poner las tendencias en estos 6, digamos, dimensiones de problematización, ¿no? Los videojuegos y lo social, los videojuegos y lo tecnológico, los videojuegos y lo económico, los videojuegos y lo ecológico, los videojuegos y lo político, y los videojuegos con nuestros sesgos particularmente cognitivos, con nuestros valores, que ahí es, digamos, como la parte más importante del ejercicio, porque es ahí donde se nos rompen específicamente, digamos, como estas conceptualizaciones que tenemos respecto a algo en particular, ¿no? Entonces, esta también es parte, digamos, de estos ejercicios de problematización que hacemos y de sistematización de ese tablero de señales, ¿no? Y bueno, es así como se ven, ¿no? Nosotros utilizamos un software que se llama Notion, que la verdad es que es un gran, es una gran ayuda. Podemos hacer tablas dentro de tablas y podemos hacer, digamos, como diferentes cosas con ese software, y es así, digamos, como se vería un tablero de señales. Ahora bien, este tablero de señales, lo que tenemos que hacer después para poder ir más allá de solo hacer, digamos, como un listado de señales, es encontrar específicamente las correlaciones que existen de señales y de tendencias. Para eso nosotros utilizamos una metodología llamada Fringe o de Fringe, que es una metodología particularmente de correlación. Entonces, tenemos estos círculos, que es qué es lo que está pasando en el ahora, qué es lo que está pasando en el pronto y qué es lo que pasará, digamos, en lo lejos, en este ejercicio, digamos, como de ideación, de prototipado de lo que pudiera pasar, pero se dan cuenta, ya lo estamos haciendo con fundamento, lo estamos haciendo, digamos, bajo una metodología, primero de scanning, después de correlación y posteriormente, digamos, de prospección, de outputs y de estrategias. No llegaremos hasta allá, pero me quiero, digamos, que nos quedemos con la primera parte que podemos hacer en este momento, ¿no? Que ustedes pueden hacer en este momento como profesionales en cada una de sus áreas. Y esto es muy interesante porque en el Now ponemos todo lo que está sucediendo en este momento, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta es, digamos, como una investigación respecto a la educación superior, ¿no? Entonces estamos poniendo hackatones, el aprendizaje ágil, el corporate training, etcétera, etcétera en el Now. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo correlacionamos, digamos, eso en facts, en señales, en stakeholders, en tendencias y en assumptions, ¿no? Evidentemente los assumptions tienen que venir, las suposiciones tienen que venir en el Zoom y finalmente en el FAR podemos generar como ciertas ideas de lo que pudiera pasar en un futuro, digamos, a 20, 30 años. Después eso se tendría que convertir
en un escenario, ¿no? En una narrativa muy particular de, en el 2060, los salones estarán diseñados específicamente para, me voy a ir al absurdo, para el robot maestro, y el robot maestro va a generar esto y esto. Pero si se dan cuenta, ya no es, digamos, tiros al aire. Ya no estoy diciendo, bueno, yo creo que va a ser bueno. ¿Lo crees por qué? Ah, bueno, lo creo porque mira, hay una tendencia que nos dice que esto y esto va siguiendo estos patrones. Entonces yo ya puedo empezar a visualizar qué en el FAR pueda venir respecto a los futuros. Y, digamos, es así como llegamos a estas primeras tres partes que, digamos, esto es como el blueprint del framework del foresight process, ¿no? Tenemos estos inputs que ya les dije que son estas señales, las cosas que están pasando. Tenemos este análisis que estamos haciendo dentro de la perspectiva STEEP, dentro de esta dimensión Cypher también. Estamos haciendo la interpretación, o sea, es decir, estamos ligando, estamos correlacionando todas estas señales, todas estas tendencias para identificar patrones, ¿no? Entonces tenemos el environmental scanning, tenemos el global trends identification y la correlación, y finalmente tenemos estos patrones de reconocimiento, estos reconocimientos de patrones que estamos teniendo en cada una de ellas. Abajo viene, digamos, como la segunda parte de todo el proceso, porque evidentemente si nos quedamos con eso, pues nos quedamos con, pues qué bonito, ya sabemos, pero ahora ¿qué? Tenemos que hacer específicamente este ejercicio de prospección. Hay muchísimas otras tendencias, perdón, hay muchísimas otros frameworks que nos pueden ayudar a generar precisamente estos estudios prospectivos de prospección respecto a qué es lo que pudiera pasar. Y finalmente, estos outputs. ¿Qué necesitamos nosotros y nosotras hacer entendiendo que así es como se van a comportar estas señales, estas tendencias, para finalmente bajarlo en una estrategia, en un plan estratégico o en una política pública o en la generación de estos escenarios o en estas recomendaciones que pudiéramos hacerlo a nuestros clientes corporativos, a nuestros clientes de startups, a nuestros clientes de ONGs y también a la parte de investigación, ¿no? Ya digamos como en un sentido mucho más de construcción, de evolución de este conocimiento, ¿no? Entonces, es así como se ve todo el esquema de este diseño de futuros, estos estudios del futuro, de esta perspectiva. Y bueno, la pertinencia, evidentemente, de esto, o sea, ya estoy por cerrar, ¿cuál es la pertinencia de todo esto que he hablado de manera muy, muy rápida y muy concisa? Pues evidentemente conocer el desarrollo de los estudios del futuro y de la perspectiva estratégica, con estas integraciones a las prácticas de diseño. Muchos de aquí somos o queremos o nos consideramos o simplemente no, pero sabemos que es el diseño con D mayúscula, que es la resolución de problemas, ¿no? No es el diseño solamente gráfico ni web, sino es cómo resolvemos un problema a partir de un usuario, a partir de un servicio, a partir de etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente desde 1901 a la fecha ha evolucionado muchísimo todo esto y seguimos construyendo, por eso les digo que es un terreno muy fértil en términos de investigación y en términos, digamos, de experimentación de este tipo de cosas que hemos hablado. Otra cosa es entender y practicar estos métodos de investigación prospectiva, como el Horizon o el Environmental Scanning, como les decía, enfocados a la detección de señales de cambio. Obviamente, cuando nosotros conocemos estas señales de cambio, estamos un paso adelante de estas personas que simplemente están pronosticando, ¿no? O sin fundamento los futuros de algo, ¿no? Los servicios de consultoría, por ejemplo, tienen toda una rama específica de Future Studies. Estamos hablando de las grandes firmas consultivas, Bain, McKinsey, Accenture, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿por qué no nosotros, nosotras, desde nuestro, digamos, contexto muy particular, podemos empezar a hacer estos avistamientos de este futuro próximo, ¿no? Otra cosa también en esta conceptualización del diseño de futuros es que vamos a desarrollar habilidades de sense making, ¿no? Y de pattern recognition para la identificación de estas tendencias, de estas cuestiones emergentes, porque algo puede ser que nosotros creamos que es una tendencia, pero realmente es algo muy emergente y se va, como lo fue, por ejemplo, supongamos el juego de Pokémon Go, ¿no? Ya no trascendió, pero eso fue
fue un perfecto MVP para los japoneses y Nintendo para lo que viene, digamos, en futuros de los videojuegos. Y finalmente, dominar estos métodos, ¿no?, empleados en la planificación por escenarios y las capacidades narrativas. Tiene un componente, digamos, de generación de estas narrativas de futuros interesantes precisamente para poder visualizar estos futuros alternativos o futuros preferidos que pudiéramos tener. Ahora bien, esto también, ahora sí, yo ya no lo pongo como en términos, digamos, de interrogantes, sino esto es lo que se puede hacer con todo lo que les platiqué, ¿no? Evidentemente hay mucho más que contar, pero sí podemos y debemos pronosticar futuros alternativos, sí podemos y debemos visualizar, revisar, evaluar estos futuros preferidos, ¿no?, con todo lo que tenemos detrás, y debemos de poder articular esto que generamos, toda esta data que generamos en una planeación estratégica efectiva y en la gestión y doble clic en las políticas públicas, precisamente como para evolucionar las sociedades y nuestro contexto. Y ya, digamos, como para cerrar, finalmente, no sé si alguien conozca aquí a William Gibson. William Gibson es el padre de lo que se considera el cyberpunk. Es una corriente, digamos, narrativa, cultural, de integrar, digamos, como esta visión de futuros y esta visión como muy cibernética, pero con un componente un tanto más distópico, ¿no? Entonces, me encanta esta frase porque realmente es lo que estamos viviendo, ¿no? El futuro, si se dan cuenta, ya está aquí, simplemente está distribuido de una manera completamente desigual. Digamos, tenemos que encontrar estas piezas que están regadas por todo lo que consumimos constantemente y empezarlas a poner en un patrón, identificarlas y ver que esto puede llegar a ser esto, ¿no? Entonces, pues nada, es así como cierro. Si tienen la oportunidad de leer a William Gibson, está fantástico. Pueden encontrar algunos cuentos en internet.